Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. El Señor esté en cada uno de sus corazones. Espero que ya se hayan levantado, que estén listos con ese sentimiento, con ese gusto, con ese esparpajo, adorando a Dios. Cantemos himnos, alabanzas que motiven ese encuentro, esa relación con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Que honremos a nuestro Señor Jesucristo y invitemos al Espíritu Santo a que sea nuestra compañía diaria, permanente, junto con sus ángeles en todo este día que hoy Dios nos concede. Muy bienvenidos, les saluda su amiga Gina Cala Ortiz y hoy continuamos con esto que hemos estado conversando sobre los errores, que se pueden llamar errores, que tuvieron Adán y Eva en el momento en el que dieron ese paso en falso y que desafortunadamente han traído consecuencias funestas. Así que continuamos. Los abrazó el sentimiento de culpabilidad. Cuando los hijos de Dios dejan de lado sus ordenanzas para creer en teorías sin fundamento, ideadas por el enemigo y presentadas por el hombre, terminan confundidos y alejados del camino de la salvación. Por muy razonables que parezcan dichas teorías, jamás debemos olvidar que son parte de los engaños del enemigo. Por lo tanto, el camino seguro es obedecer conforme a lo que ha expresado la voz de Dios mediante su palabra. Qué grande e importante este párrafo, queridas familias, porque nosotros muchas veces le presentamos a Dios conjeturas, ideas, razonamos en cosas que de pronto podremos estar teniendo mucha razón, pero que son eso, conjeturas de hombres, que no vienen fundadas, son conjeturas, son ideas, son racionamientos de nosotros los humanos y nos pueden estar desviando del camino. Un ejemplo lo podemos ver cuando hay el pecado del adulterio. Entonces una persona puede decirle a Dios: Señor, fui adúltero, fui adúltera porque mi esposa me descuida, porque mi esposo me maltrata, porque, bueno, la cantidad de pronto razonamientos que le estamos presentando, alegatos que de pronto le podamos llegar a presentar a Dios. Obviamente hay pautas y hay cosas que no se pueden admitir, como es el maltrato, pero no por eso debemos ir y caer y creer que con otra persona vamos a poder arreglar ese problema. Estamos totalmente y absolutamente errados. Así no es como lo quiere Dios. Entonces, no hay ningún racionamiento ante el pecado, como el que va a robar. Señor, es que robé porque mis hijos no tenían que comer, porque al vecino de al frente le sobra la plata y ese tiene más que yo, entonces yo le quité un poquito para darle a los míos. Cuando existe Dios, cuando existe el trabajo, cuando podemos ir y clamarle y pedirle que nos dé. Hemos escuchado infinidades de testimonios de gente que cuando no han tenido dinero, no han tenido para comer, Dios ha hecho provisión. No solamente que les llega y les golpean la puerta y les entregan una cantidad de mercado o que les mandan un giro, les provee trabajo, para que la persona trabaje, les den un adelanto y tengan con qué comer, con qué suplir todas esas necesidades. Así que tengamos mucho cuidado con esos racionamientos nuestros como humanos. Pidámosle esa ayuda al Espíritu Santo para que nosotros no los presentemos y no terminemos más bien confundidos y alejados del sendero y del camino que realmente debemos seguir. Desarrollaron un espíritu acusador. El diablo es descrito en la Biblia como el acusador de los hermanos. Tan pronto el hombre pecó, se reveló en su conducta esta característica de origen satánico. Cuando Dios cuestionó a Adán, el hombre culpó de manera irresponsable a la mujer y a Dios por haberla creado.
Luego la mujer prosiguió el mismo patrón al culpar a la serpiente y por ende a Dios que la había creado. Por ningún lado se percibían visos de arrepentimiento y, digo yo, de reconocimiento, ni de contribución para decirle: Señor, es que el que me equivoqué, la que me equivoqué fui yo. O decirle: Señor, se equivocó mi esposa y yo me equivoqué al dejarla sola, al no mantenerla a mi lado. Un espíritu un espíritu de autojustificación se apoderó de ellos y ninguno quiso reconocer sus errores. El hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. Familias, es muy común que el enemigo quiera nublar nuestros ojos, nuestra mente, para que no reconozcamos el pecado y no nos responsabilicemos a nosotros mismos, sino que buscamos a otros a que sean ellos los que... Es que yo me comporto de esa manera y me descarrié por mi esposo, porque él me hizo esto, porque él me hizo aquello. No, es que yo me descarrié porque mi esposa, esa es una que no me atiende, y empezamos a justificarnos, lo que les decía anteriormente, a encontrar justificaciones, racionamientos, pero Dios no quiere eso. Él quiere que nosotros tengamos la valentía de poder decirle: sí, la culpa la tuve yo, la culpa la tengo yo, porque muchas veces hasta le echamos la culpa a Dios, y lo vemos en Adán, porque tuvo la osadía de decirle a Dios: es que la mujer que usted me dio, pues esa fue la que me hizo caer. A veces podemos llegar a decirle a Dios: es que los mandamientos que usted puso, por eso es que cada rato vivo yo fallando. ¿Usted para qué puso esos mandamientos, Señor? ¿Por qué usted dijo que no robáramos? Es que es una debilidad mía. ¿Para qué usted puso que no levantáramos falso testimonio? Es una debilidad mía. Precisamente los puso como una guía. Él nos está marcando la guía para que nosotros podamos ir en unas sendas correctas de vida, de pensamientos, de palabras, de acciones, de educación espiritual, moral y física. Así que no podemos, por nuestras conductas descarriadas, estarle echando la culpa a los demás. Ojo, familias, si nos alejamos de la voz de Dios, vamos a comenzar a transitar por la senda de la autosuficiencia y justificación propia. Yo voy a decirle todo el tiempo al Señor: es que ella, es que él, es que mi jefe, es que mi vecino, es que siempre vamos a mirar cómo podemos justificarnos. Que hoy sea un día en el que nosotros podamos decirle a Dios y entregarle todos aquellos errores que estamos cometiendo. Yo quise buscar, a mí me llamó un poco la atención ese espíritu acusador. Y ese es un espíritu que Satanás siempre lo tuvo desde el principio. Y yo quise buscar qué es un espíritu acusador. Y dice que se entiende como una fuerza espiritual que busca ya todas las acciones que tiene este espíritu. Y que, ¿quién es? Satanás. Señala, culpa y desanima. Eso es lo que quiere él. A toda hora estarnos recordando nuestros pecados pasados y sembrando culpas constantes y impidiendo así que haya un arrepentimiento, que vayamos a Dios, y nos está desanimando. Porque vamos a decir: no, definitivamente yo no soy capaz, yo no puedo. A mí esto me
me está quedando muy grande y empieza ese desánimo a decaer y a creer que afuera lo vamos a poder lograr. No, familias, afuera está peor. Busquemos al Espíritu Santo y digámosle, ayúdame a convencerme de mi pecado, de mi debilidad, de mi flaqueza. Quiero arrepentirme, no quiero sentirme más condenado, no quiero sentirme más culpable, no quiero estar esclavo de este sentimiento. Quiero pedirle a Dios, quiero que Dios me liberte de este sentimiento y quiero empezar a obtener victorias. Porque tampoco no la podemos pasar, hermanos y familia, todo el tiempo, a toda hora, en los mismos pecados, cayendo siempre en lo mismo, haciendo siempre lo mismo, pensando siempre lo mismo, quejándonos siempre de lo mismo, sino que vayamos empezando a subir esos escalones y a obtener de la mano de Dios las victorias que Dios quiere que nosotros obtengamos. Así que les dejo aquí unos hermosos versículos que hoy nos enseñan que la victoria la tenemos asegurada en Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 15, verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos tenemos que dar cuenta y estar muy centrados y muy firmes y muy entendidos en saber que las victorias en saber que el que nos acusa es Satanás y que si nosotros obtenemos victorias espirituales y subimos escalones, no va a ser por nuestras propias fuerzas, sino por las de Cristo Jesús. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es, familias. Cristo Jesús ha vencido todas esas debilidades, todas esas flaquezas en las que cada día nosotros queremos triunfar, porque nos deben fastidiar en nuestra vida. Y debemos reflexionar y debemos detenernos y decir, oiga, tantos años y yo con la misma flaqueza, con la misma debilidad, con la misma siendo instrumento del enemigo o con la misma falta y todavía me desanimo porque esa falta está predominando en mi vida y todavía le digo a Dios, ay no, eso yo no fui capaz y todavía me desaliento y todavía me quiero, es como apartar de Dios. No, por el contrario, hoy la invitación del Padre Celestial, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo es a que podamos avanzar, a que podamos reconocer cuántas falencias tenemos, si han sido el predominante en nuestra vida, pero que a partir de hoy las confesemos, las llevemos cautivas, las cojamos toditas y las amarremos y le digamos al Señor Jesucristo, tómalas tú, Señor, ya no las quiero tener en mi mente, ni por ende en mi comportamiento ni en mis acciones. Las sacas tú, Señor, porque tú eres el único que tiene ese poder para hacerlo y vas a iluminar mi vida para que yo pueda hacer luz y pueda iluminar la vida de otros. Y el Señor va a transformar y vamos a ser libres del pecado de la culpa, porque yo me imagino a Adán y a Eva cómo se sintieron después. Ese párrafo tan escalofriante que dice que ese placer, cuando se empieza uno a dar cuenta de que no era lo que uno estaba esperando, empieza a venir la amargura, empieza a venir el remordimiento. ¿Yo por qué hice eso? ¿En qué momento me descuidé? ¿A qué horas me dejé enredar? Recordemos que la serpiente es larga y ella empieza a envolvernos poquito a poco, a rodearnos y empieza a echarnos ese vaho de ilusiones, de imaginaciones, de sentimentalismos, de romanticismos, de melancolías, de vanaglorias, alucinaciones, de todas esas cosas que llenan nuestra mente y nos hace caer. Familias, tengamos cuidado y vayamos hoy en el nombre de Jesús postrados y llevemos todas las debilidades que tenemos y seamos libres de culpa y de remordimientos. Recuerda, lee la Biblia,
Alaba a Dios. Protégete con el escudo de la santidad y de la presencia de Dios en tu vida y en la de tus hijos. Bendecido día para todos. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Shalom.